¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. ¿Con qué cuenta México para apostar por su desarrollo y crecer en toda su potencia? De los factores de producción, hay que decir que en efecto, y somos orgullosos de ello, tenemos enormes recursos naturales, pero ineficientemente administrados. Contamos con algo de capital, inversiones en capital extranjero y nacional, pero es un capital seriamente concentrado. En realidad es el tercer factor de la producción, el trabajo, que vuelve a México una potencia, o podría volver a México una potencia económica. Porque tenemos un factor trabajo joven que es capaz, en efecto, de cargar sobre sus hombros la mayor parte del desarrollo. Y sin embargo, esto no ha pasado. El famoso bono demográfico no ha servido para desarrollar al país. Buena parte de ese bono demográfico lo hemos regalado por la vía de la migración. Los empleos no son buenos, sobre todo no son bien pagados. Y ahí podría estar la explicación de esta mediocridad en la que nuestra economía sobrevive. Hoy tenemos que hablar de eso, de la fuerza laboral que tiene nuestro país, de su futuro, de ese regalo que le estamos haciendo a los Estados Unidos con la migración y de cómo revertir los efectos negativos de tal fenómeno. Comenzamos. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Buenos dias. It is wonderful to be back in Mexico. Lindo y querido. Es un placer estar entre amigos. As a nation that believes that all people are created equal, we believe it's our responsibility to make sure that we treat one another with dignity and respect. And so given that that is America's heritage, given that we share a border with Mexico, ties that run back generations, it is critical that the United States recognize the need to reform our immigration system. The immigration system we have in the United States right now doesn't reflect our values. It separates families when we should be reuniting them. It's led millions of people to live in the shadows. It deprives us of the talents of so many young people, even though we know that immigrants have always been the engine of our economy. And that's why I'm working with our Congress to pass common sense immigration reform this year. Reform that continues to strengthen border security and strengthen legal immigration, so citizens don't have to wait years to bring their families to the United States. Reform that holds everyone accountable so immigrants get on the right side of the law and so immigrants are not exploited and abused. And most of all, reform that gives millions of undocumented individuals a pathway to earn their citizenship. And I am optimistic that after years of trying, we are going to get it done this year. I'm absolutely convinced of it. Pues abrimos nuestra mesa de discusión sobre la fuerza laboral mexicana y su vinculación también con la migración hacia los Estados Unidos con tres especialistas quienes han trabajado el tema, lo conocen y también quienes han llevado desde la política pública el tema de la fuerza laboral. Les doy la bienvenida y como es la tradición aquí en Espiral, les pido que se presenten. Comenzamos con usted. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Liliana Mesa, soy académica de la Universidad Iberoamericana, economista, especialista en economía laboral y Va a ser interesante que nos diga cómo anda el tema del bono demográfico. Sí. Porque nos dice todo el mundo que nos lo estamos perdiendo, casi como el petróleo. Entonces va a ser interesante que nos ayude, por Sí, tu sí. especialidad, a hablar del tema.
Claro Liliana, que le sí. doy la bienvenida y le agradezco muchísimo. que Muchas esté gracias, aquí. Ricardo. Senador Javier Lozano, bienvenido. Muchas Muchísimas gracias. Bueno, pues soy senador de la República por el Estado de Puebla, del Partido Acción Nacional. En mi anterior desempeño en el servicio público como secretario del Trabajo y Previsión Social con el presidente Felipe Calderón. Y bueno, claramente uno de los temas de la agenda que de todos los días en la Secretaría, pues era el empleo, el trabajo decente, la productividad asociada al empleo y el crecimiento económico también vinculado con la generación de empleo. Entonces, todos estos temas y, desde luego, pues basándonos en la realidad del bono demográfico, que es un tema apasionante y que tiene que ver también con la migración hacia los Estados Unidos. Senador, muchas gracias por estar aquí. Ya en otras ocasiones me había tocado la suerte de entrevistarlo. Me consta que observó el tema muy de cerca, le vio salidas. Y siempre es interesante hablar con los funcionarios, ahora usted es senador, pero después de que dejan el cargo. Vienen reflexiones que siempre son interesantes. Sin duda. Las quiero aprovechar aquí Mucho gusto. al máximo. Me da mucho Encantado. gusto señor, tenerlo aquí. Carlos, bienvenido de nuevo. Me da mucho gusto. Gracias, Ricardo. Gracias a ti por la invitación a Espiral. Yo soy profesor investigador del CIDE en la División de Estudios Internacionales. Mi acercamiento con el tema de migración, de fuerza laboral, se inicia por mi trabajo con el gobernador Lázaro Cárdenas Batlle en el estado de Michoacán, que es uno de los estados de la migración histórica, y también por actividades académicas y actividades con organismos civiles en Washington, con el Instituto de Política Migratoria, con el Centro Woodrow Wilson, con organizaciones de migrantes. Yo formé parte del comité organizador de la Cumbre Latinoamericana de Migrantes ya en 2007, la frase que define, digamos, mi acercamiento al tema sería que cuando trabajamos con Lázaro Cárdenas Batlle, él nos reunió y él nos dijo: aquí no trabajamos sobre migración, sino con migrantes. Es una aproximación distinta y será interesante que nos ayudes a entender dónde está la frontera. Carlos, nada más antes de empezar, digamos, de dar paso a la conversación, hay este documento, este resumen ejecutivo que se realizó por el Instituto de Política Migratoria del Wilson Center, pensando regionalmente para competir globalmente, aprovechar la migración y el capital humano en Estados Unidos, México, Centroamérica. Es un documento que salió recientemente, que tú conoces bien. Te rogaría nada más que nos hicieras alguna reflexión sobre el documento, porque nos va a ayudar justamente para ordenar parte de los referentes el día de hoy. Es un documento que tiene 3 características, Ricardo. La primera es que es el primer documento que yo conozco que constituye una visión regional de la migración Estados Unidos, México, Centroamérica, Caribe. Del mundo del trabajo entre los 3 países. Así es. Del mundo del trabajo y de la migración. La segunda característica es que no trata a la fuerza laboral y la migración de manera separada, sino vinculada a la productividad, a la competitividad, a los aspectos económicos. Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se liberalizó el comercio, el flujo de capital, de inversiones, pero no se incluyó la movilidad laboral. Aquí sí, en este planteamiento. Y la tercera característica es que está anclado en una serie de estudios sectoriales de demógrafos, de historiadores, de economistas, de gente de negocios, etcétera, de manera que es interdisciplinario, intersectorial y cruza las fronteras. El grupo que encabezó el estudio está presidido por el expresidente Ernesto Zedillo de México, por Eduardo Stein, que fue vicepresidente de Guatemala, Carlos Gutiérrez, que fue, bueno, él es estadounidense de origen cubano, que fue secretario de Comercio con el segundo presidente Bush, y un cuerpo técnico encabezado por el papá de los migrantólogos en Estados Unidos, Dimitri Papademetriou, y Doris Meissner, que fue comisionada del Servicio de Naturalización e Inmigración con el presidente Clinton. A mí me llama mucho la atención este estudio, lo pongo porque hace un esfuerzo por mirar el horizonte y poner el horizonte un poco más lejos de donde siempre estamos discutiendo.
Hoy está la reforma migratoria de Estados Unidos, siempre son discusiones de coyuntura. Y sí tengo la impresión de que aquí lo que está haciendo es construir un discurso, una narrativa referente a un horizonte de mediano plazo y ordenar de una mejor manera la discusión. Valdrá la pena. E influir en la discusión que se está librando ahora para una posible reforma migratoria, porque dice, este es un fenómeno que además hoy tiene nuevas características precisamente por la demografía de nuestras naciones. Habla de este triángulo del norte de Centroamérica, es entender México con Estados Unidos, sí, pero México también con Honduras, Guatemala, El Salvador, y es entender lo que ha ocurrido en los últimos tiempos de cómo la mejora, digamos, el incremento en el ingreso de las personas, ¿verdad? El tema del fortalecimiento de las instituciones de seguridad en la frontera, el sellamiento de esta frontera, cómo todo está influyendo a que esas medidas más rígidas, un mejoramiento económico en nuestro país, cambia la lógica de la migración. Y luego la falta de seguridad social, de seguridad jurídica para las familias. Una cuestión que les preocupa fundamentalmente en este estudio es la disolución familiar, esta desintegración familiar. Y entonces, ¿cómo logra? La verdad es que abordar el tema muy bien, como decía Carlos, en el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, pues simplemente el tema laboral lo dejaron a un lado. Y ahora están tratando de ver cómo la migración la pueden recuperar como una lógica regional y de cooperación. Déjame avanzar la discusión justamente en esa dirección. En los años 90 tuvimos la posibilidad de negociar un acuerdo de integración donde no solamente se comerciaran bienes y servicios, sino también donde el mercado laboral se expandiera y las fronteras políticas no lo impidieran. Un poco como ocurrió en Europa. Un poco atrás, y cuento aquí la anécdota, la dice Jesús Silva Herzog en sus memorias, estaba negociando la deuda con Brady en los Estados Unidos, le planteó seriamente a Brady si habría posibilidades de un acuerdo justamente de este tipo. Y Brady le dijo, mire, yo creo que hay posibilidades de hablar de un acuerdo migratorio serio si ustedes abren el petróleo. Sí. Muy curioso. Y lo que le contestó Silva Herzog, lo cuenta en sus memorias, fue, pues mire, está muy bien si hablamos del petróleo, pero entonces de una vez le cortamos un ala al águila mexicana. Le dice, ¿por qué? Los mexicanos jamás van a querer abrir el petróleo. Así que olvídense de su tratado migratorio. Miren cómo, estoy hablando de los años 80 y ahora estamos en esto. Bueno, el hecho es que tuvimos un tratado de libre comercio que liberó los flujos de bienes y capitales, y sin embargo dejó encapsulado el tema laboral. Y lo hemos pagado muy caro, porque de todas maneras buena parte de nuestra fuerza laboral se fue y la capital que ha venido a México ha venido de manera muy concentrada. Nos equivocamos, y déjenme plantearlo así, con esa forma de aproximarnos a la integración comercial con Estados Unidos. ¿La hemos pagado cara? Sí, o sea, a mí me parece que el tema es muy político. Finalmente en Estados Unidos la gente de alguna manera rechaza la idea de que los mexicanos entren más fácilmente a su país, pero creo que ahora estamos en una coyuntura en la que es posible que los mexicanos podamos entrar con un esquema de visas distinto, un esquema de visas más parecido al de Canadá, en el que tengamos puntos, en el que se califique a las personas que van a entrar, y creo que estamos en una coyuntura adecuada para tratar de influir de alguna manera en las decisiones. Sé que es muy difícil, finalmente las decisiones se toman en Estados Unidos de manera soberana, pero sí creo que tendría que haber cabilderos mexicanos tratando de lograr que se abra una mayor cantidad de visas para nuestros connacionales. De visas de trabajo. De visas de trabajo, para ser más ordenada. Si me permite, fíjate que apoyando lo que dice Liliana, con Canadá ya tenemos un programa migratorio bien interesante que tiene ya 35 años de existencia. Este programa de trabajo temporal en el campo, donde cada año alrededor de 17,000 mexicanos mandamos durante todo un periodo, 4 o 6 meses. Nos ponemos de acuerdo entre los gobiernos, el reclutamiento lo hace el Servicio Nacional de Empleo, llegan contrato absolutamente nacional a Canadá. Tienen, la verdad es que les pagan alrededor de 12, 13 dólares la hora, ¿verdad? Tienen condiciones de vida razonable, digo, la verdad es que, insisto, como cualquier trabajador del campo de por allá, y esto lo que nos ha demostrado que sí se pueden lograr acuerdos para una migración ordenada, legal y segura. Y es cuestión de identificar esto que decía este estudio, ¿no? De una agencia de investigación para
para revisar los mercados, dónde necesitamos qué tipo de fuerza laboral, con qué competencias y habilidades. No se trata nada más de traer a los que te sobran en un país, Claro, sino a aquellos que tienen ciertas competencias y que pueden darle un valor agregado al trabajo. Digamos, entiendo bien que esto puede ser unos temas que abordáramos un poco más adelante en las propuestas, pero déjame en esta fase de diagnóstico simplemente volver a preguntarles, ¿nos equivocamos, Carlos? Esa no era la manera de aproximarnos a la integración regional. Mira, yo en algún momento tengo que escribir sobre esto con más detenimiento. He estado recogiendo versiones de quienes participaron directamente en la negociación. Hay quien me dice, el tema de movilidad laboral nunca se puso sobre la mesa porque los estadounidenses dijeron, no vale la pena que lo pongan porque les vamos a decir que no. Hay quien me dice, sí se puso sobre la mesa y sacaron lo del petróleo. O sea, esta historia del petróleo se vuelve a repetir. Sí, sí. No tengo certeza de cómo ocurrió exactamente. Mira, más que nos equivocamos o no, yo lo pondría en términos de que en México ha habido una minusvaloración. No hemos valorado el trabajo de los mexicanos. Es decir, llegamos incluso a pensar que la competitividad, la capacidad de hacer mejor las cosas respecto de otros países, era tener salarios más bajos. Esa es una fórmula equivocada. Entonces yo creo que lo que nos ha faltado, en lo que sí nos hemos equivocado, Ricardo, es en no valorar la fuerza de trabajo como deberíamos. Es absurdo que un país quiera competir en los mercados internacionales sobre la base de trabajo barato. Es decir, Alemania, que es un país extraordinariamente competitivo, tiene salarios de 30 y tantos dólares la hora, para trabajo no calificado incluso, y sigue siendo muy competitivo. Lo mismo Japón, son grandes exportadores, son países muy competitivos con un trabajo remunerado de manera elevada. Un país que no valora el factor trabajo y otro país que por lo menos lo valora entre 9, 10, 12, 13 dólares la hora, hizo que buena parte de nuestro principal activo para crecer, el trabajo, lo hayamos ido perdiendo. Es una cantidad extraordinaria de mexicanos que se ha ido desde los años 90 a la fecha, a los Estados Unidos, la perdimos. Déjenme, voy a corte y regresamos para revisar las reacciones que ha tenido la economía estadounidense justamente por esta migración, porque ellos sí que han ganado. Quédese con nosotros. The relationship between our nations must be defined not by the threats that we face, but by the prosperity and the opportunity that we can create together. In this relationship, there's no senior partner or junior partner. We are two equal partners, two sovereign nations. We must work together in mutual interest and mutual respect, and if we do that, both Mexico and the United States will prosper. Mi nombre es José Miguel Candia, soy sociólogo y latinoamericanista y en los últimos años de vida profesional he estado trabajando cuestiones vinculadas a empleo, migraciones y movimientos sociales. Creo que sí, que esta es la visión desde el punto de vista político con mayor concepción estratégica que ha formulado Estados Unidos en los últimos 40 años. La posibilidad misma de aquellos que residen allá desde hace tiempo y no cuentan con visa que ampare su permanencia en Estados Unidos, más el caso de los trabajadores, los temporales, a los cuales se le empieza a dar una visa que permitiría además fortalecer este tema de lo que se llama circularidad en materia de estudios migratorios, que la gente cubierto el periodo contractual o cubierto el periodo de trabajo pueda regresar a su lugar de origen. Es una forma de legalizar las cosas. Más vale cruzar así que cruzar con los riesgos que supone ser indocumentado y estar expuesto a las bandas llamadas de enganchadores o traficantes de personas, etc. México ya no solo exporta trabajadores escasamente calificados, mano de obra semianalfabeta, exporta gente de calificación de niveles medios, altos, incluso posgrados. Acá tendremos que ver una política de retorno, que la circularidad a la que hicimos referencia antes no se refiere solo al trabajador agrícola que va, cubre el ciclo de cosecha y se vuelve. También al técnico mexicano, que vaya
por un ingreso atractivo, un contrato, a veces con una empresa, a veces con una universidad, que termina su ciclo de calificación o de especialización cuando han terminado licenciaturas y quieren hacer posgrados en Estados Unidos y regrese a México. Seamos claros, la pelota está de nuestro lado. Tendrán que formularse políticas públicas que potencien esta circularidad. No, porque son recursos humanos formados aquí y hay que recuperarlos. Estamos de vuelta en Espiral hablando de fuerza laboral, simplemente para recuperar algunos de los argumentos. Pensábamos que la integración comercial norteamericana se da en bienes y en capital, no se da en trabajo. Es decir, los trabajadores no pueden libremente migrar, regresar, y por lo tanto se construye una relación artificial en materia de trabajo. Las visas no se dan en función de la oferta y la demanda de empleo, sino a partir de razones meramente políticas. Y la política pues difícilmente gobierna bien la economía, como sabemos, lo cual hace que haya funcionado mal el tema migratorio y se nos haya vuelto un problema, y un problema incluso de seguridad. Ya no solo un problema económico, sino un problema de seguridad. Me ayudan a completar este argumento y dar paso a dar esta lógica post-NAFTA en materia de migración. Sí, yo sí quiero enfatizar la idea de que la economía de Estados Unidos es como una máquina que absorbe toda la mano de obra, pues digo, no solo mexicana, sino de muchas partes del mundo, sobre todo la mano de obra poco calificada. Entonces, exactamente en esos años en los que se fue mucha gente de México, entre 1995 y 2007, son los años de boom de la economía norteamericana. Entonces, creo que sí vale la pena poner sobre la mesa la idea de que la economía norteamericana requiere de estos trabajadores y que tenemos una mano de obra muy complementaria entre México y Estados Unidos. Es decir, los trabajadores mexicanos tienen características que no tienen los trabajadores estadounidenses. Pero se dice que les están quitando sus empleos, que están abusando de su seguridad social sin pagar impuestos. Esos mitos los has oído, Liliana. Sí, claro, son argumentos políticos, me parece. Creo que hay datos muy ciertos de que en términos tanto de educación como de edad, la mano de obra, la fuerza laboral es muy complementaria entre las dos economías. Entonces, sí creo que esa complementariedad nos puede dar la posibilidad de que ahora se ponga el tema de esto que dices de las visas. Casi estuvimos a punto de encontrar un acuerdo político entre Bush y Vicente Fox, y cayeron 2 aviones en las Torres Gemelas. Eso dio al traste con esa posibilidad. Recordemos ese momento histórico y pregunta, bueno, algunos años han pasado desde aquel momento. ¿Hay forma ahora de retomar ese camino que se habían dado a principios de la década, a principios del siglo? Yo lo veo muy complicado porque justamente a partir del 11 de septiembre de 2001 cambió la manera de enfocar la migración en la región y de enfocar la fuerza laboral. Y entonces se insertó sobre todo en el esquema de seguridad. Se dejó de lado la integración económica, la complementación de mercados laborales como factor que tuviera peso. Ahora apenas se empieza a recuperar. Incluso yo te diría, Ricardo, que aún adentro de México, la forma en que se ve la migración es distinta, por ejemplo, si se ve desde la Secretaría de Gobernación, que privilegia el aspecto de seguridad y qué vamos a hacer con los transmigrantes centroamericanos que quieren llegar a Estados Unidos, etcétera, y la Cancillería, que privilegia las comunidades en el exterior, los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Y no somos muy coherentes entre esas dos. No, hay ahí un problema. Somos muy duros con los migrantes hondureños. Exactamente. Y andamos pidiendo todos los favores. Exigimos afuera lo que no otorgamos adentro. Y yo por eso te decía, el matiz que hice nosotros no trabajamos sobre migración, sino con migrantes, tiene que ver con el hecho de la importancia de valorar el trabajo y de invertir en las personas, en su capacitación. Los migrantes mexicanos, Ricardo, entran al mercado laboral de Estados Unidos, yo te diría que incluso un escalón abajo de los centroamericanos. Para no hablar del segmento que decía Liliana, los chinos, coreanos de la India entran a mero arriba, o sea, son calificados, son ingenieros, son técnicos, están en la punta de lanza de la innovación tecnológica. Los migrantes mexicanos entran varios escalones abajo, justamente porque nosotros no tenemos una visión de largo plazo de la preparación de la fuerza de trabajo
tanto para el mercado mexicano, tanto para la economía mexicana, como para aquellos que salen. Muy buena discusión, senador. Se queda... La política y la economía no se resuelven armónicamente en materia de trabajo e inmigración. Y entonces México se ve arrojado a la necesidad de generar suficientes empleos para una población joven. Durante muchos años necesitamos crear alrededor de 1 millón de empleos que no se pudieron crear. Buena parte se fue, otra parte estaba en el desempleo y es realmente una población casi 1/3 que obtuvo un empleo formal. Y no se logró ofrecer empleos mejor protegidos en prestaciones. Buena parte están en la informalidad. Es decir, México no pudo ofrecerle a su población trabajadora buenas condiciones de empleo. ¿Dónde estaría la explicación? Bueno, yo creo que la década pasada nos da primero la explicación de septiembre del 2001 y se convierte en un tema de seguridad por la que se cierra una frontera, se vuelven muy quisquillosos para poder admitir nuevos entrantes en su país. Pero luego tenemos una razón económica. La crisis del 2008-2009, que por cierto detona en los Estados Unidos, eso hace que también entonces haya una resistencia a recibir más gente, porque no había empleos que ofrecer. Entonces comienza a bajar también el flujo migratorio y nos comienzan a expulsar más gente de Estados Unidos hacia México, más deportaciones. Entonces, hoy, del 2010 para acá, tú ves que más o menos ya el número neto de gente que está yendo respecto a la que está regresando se convierte casi en cero. Por eso es que nos alarmamos de ver que las remesas, el dinero que nos mandan nuestros paisanos de Estados Unidos a México, va reduciéndose en los últimos 12 meses de manera constante. Con un matiz, senador. Sí. Ese número neto de que es casi igual los que se van y los que regresan es para los trabajadores indocumentados. Sí. Porque los trabajadores que se van con papeles han seguido creciendo de manera muy importante. Es el tema, pero el problema, y ahí vamos ya un poco a responder la pregunta que hacías, es ¿dónde está? Porque nos acostumbramos a hacer todavía nuestras cuentas de generación de empleo y por eso la tasa de desocupación hasta antes de la crisis andaba por el 3.5%. Y de pronto después de la crisis ya nos hemos mantenido en niveles del 5%. Y difícilmente vamos a volver a regresar al 3.5%. Porque parte de nuestra ecuación era los que se van a Estados Unidos. Claro. Pero eso cambió completamente y ahora lo que nosotros tenemos es que, digamos, por el bono demográfico, cada vez más gente entra a nuestro mercado laboral y entonces está pidiendo una oportunidad. Y otra, 6 de cada 10 personas en México trabajan, digamos, el sector informal. En la informalidad. Esto quiere decir, aún trabajando para una empresa formal, no tienen seguridad social asociada a su trabajo. Es decir, los contratan dizque por honorarios, no por salario, no son empleados, sino que son prestadores de servicio, con una precariedad absoluta, no tienen medicamentos, no tienen seguro médico, no tienen seguro de retiro, y entonces esa precariedad del trabajo es la que hoy caracteriza un círculo vicioso, quizás por la falta de seguridad jurídica de la que estamos hablando. Esa palabra es clave, la precariedad. La falta de condiciones de seguridad social, de previsión social a futuro, el hecho de que tú te las tienes que arreglar como quieras. Hay un poema, parecería que en un programa de política pública no podemos hablar de poemas, no? Pero que la poesía tiene lugar en cualquier eso, que se refiere a los trabajadores estadounidenses y dice: nosotros queríamos brazos y nos llegaron seres humanos. Es decir, en la mentalidad de quienes contratan a los migrantes, yo necesito cosechadores, yo necesito el que barra aquí, yo necesito albañil, aquí. Pero el que llega es un ser humano que tiene una familia, que tiene una historia, que tiene una trayectoria y que, fíjate, esto es lo más dramático de todo, se genera una demanda de trabajo, pero luego se criminaliza al que llega a satisfacer esa demanda de trabajo. Ya entendimos bien por qué allá o qué pasó en Estados Unidos para que no nos ayudáramos como una región económica a resolver el tema del empleo. Pero del lado mexicano, decía Carlos, el trabajo no es un factor valorado. O sea, mientras allá ponemos que en brazos, luego les llegan seres humanos, aquí sí hay un desprecio. El factor privilegiado es el capital, se quiere mucho. Y hablamos mucho de nuestros recursos naturales, pero el trabajo no es un... No estoy diciendo que nos hemos equivocado en las políticas por el tema del trabajo, pero lo cierto es que Felipe Calderón prometió una agenda de creación de empleos que no logró
por circunstancias distintas. Y esa promesa se ha escuchado antes. Y los empleos generados, nuevamente, son empleos precarios. ¿Por qué este país no ha logrado construir una agenda de creación de empleos que no sean precarios en buenas condiciones? Creo que ahí es muy importante el desarrollo tecnológico. Creo que sí vale la pena que pensemos que somos un país que no desarrolla tecnología propia, que somos un país que adopta tecnología que muchas veces está a punto de ser obsoleta o está cayendo en la obsolescencia. Somos un país que depende mucho de la tecnología extranjera y sí creo que tenemos una agenda pendiente en términos de desarrollo tecnológico y de innovación. En ese sentido, es la explicación a lo mejor un poco de por qué los mismos trabajadores mexicanos que en México tienen una productividad baja que se refleja en bajos salarios, van a Estados Unidos y esos trabajadores son altamente productivos, pues tienen un complemento natural que es el capital y el capital con alto desarrollo tecnológico. La productividad, senador. Yo diría un que tema que son usted- tres factores: competitividad, productividad y trabajo decente. Tú decías, ¿por qué esto no crece? Porque tiene que crecer o sea, el empleo se genera si hay crecimiento económico. Para que haya crecimiento económico, México tiene que ser competitivo en comparación con otras economías, con otros países. La productividad va armonizada con el trabajo, es decir, lo que decía Liliana, si tú nada más tienes un trabajador, pero no lo capacitas, y si los patrones o los empleadores no dejan de ver la capacitación como una carga, sino como una inversión, entonces a mayor capacitación, mayor productividad, mayor generación de riqueza, y entonces puede venir directamente un aumento de los salarios de manera sustentable. ¿Por qué? Porque 3 de cada 4 empleos los crean las micro, pequeñas y medianas empresas en este país. Y trabajo decente es la conciencia que debemos tener todos como Estado, como nación, de que el trabajo tiene que estar necesariamente acompañado de seguridad de higiene, de prestaciones, de seguridad social, de un retiro digno. Entonces, todos estos factores juntos son los que hacen muy distinta la fuerza laboral de un país. ¿En qué estamos avanzando? En crecimiento económico. Se cae tantito el crecimiento económico, este año yo te aseguro, no vamos a llegar ni a 500,000 de empleos. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar siquiera a 3% de crecimiento económico. Si fuera tan fácil aumentar salarios por decreto, les juro que lo hubiéramos hecho. A ver, me gusta mucho seguir, digamos, el razonamiento que ha hecho el senador. Sin embargo, hay un dato que me brinca. Los años en que México creció, y creció bien, ¿no? O sea, estamos hablando de los años 50, los años 60, tasas de crecimiento del 7, del 8, llegamos hasta tasa del 11 en algún año con López Mateos. Y sin embargo, el ajuste del salario y la creación de empleos bien remunerados no se dio con la misma intensidad. O sea, algo más hay en nuestro país, aparte del crecimiento, que nos impide estar construyendo o creando empleos bien remunerados. A lo mejor traigo una mala lectura de la historia, pero sí me gustaría una respuesta al tema. Me voy a corte y regresando les encargo que lo atiendan. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. And obviously, we're going to have to work with the Mexican government to make sure that we've got a well-regulated border. But I also want to work with the Mexican government because I believe that the long-term solution to the challenge of illegal immigration is a growing and prosperous Mexico that creates more jobs and opportunities for young people here. Juntos podemos lograr más. Together we can achieve more. Soy Gustavo Vega Cánovas, doctor en ciencia política, profesor del Colegio de México e invitado en el CIDE. Es difícil pensar que una reforma que no tome en cuenta que es un fenómeno regional pueda resolver el problema. En una época, hace unos años, se hablaba, necesitamos mover la frontera. Vamos a pensar en México como el que nos surta de mano de obra. Entonces hay que cerrar la frontera en el sur. Y esta era una visión que había por unos años. Y pues no es posible, porque también la verdad es que hay una demanda de trabajadores salvadoreños, centroamericanos. Entonces yo creo que es muy importante pensar que tenemos que darle una respuesta regional al fenómeno. Hay sectores en los que estos 4 países de algún modo han ido respondiendo a una demanda dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, de enfermeras, de trabajadores de la salud, de manufactura, etcétera. Entonces dice, bueno,
podemos pensar que en una reforma se podría pensar en que hubiera visas especiales para trabajadores en ciertos ramos y pensar en darles a estos países unas cuotas especiales. Y no pensar solamente en México, sino también Salvador, de tal manera que México no se tuviera que volver, por decir algo, hubiera presión para que México dijera, bueno, para yo poder aprovechar Estados Unidos tengo que cerrar mi frontera. Yo creo que tenemos que pensar en una respuesta regional. Porque la estructura demográfica va a obligar a que haya un reconocimiento muy claro. Nuestra estructura demográfica es de una población joven, etcétera, que puede llenar muchos huecos de los que ahora no necesariamente se necesitan, pero que dentro de 20, 30 años va a haber necesidad de que nueva migración, de gente más joven para llenar en ciertos sectores. Yo sí lo veo venir y casi por pura cuestión de estructura demográfica. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de fuerza laboral, inmigración. Y Carlos, lanzaba la pregunta antes de irme a corte, a propósito de este argumento, de que el crecimiento nacional crea empleos, hay que apostar por el crecimiento nacional, pero ha habido momentos en que el país ha crecido y no crea empleos bien pertrechados. O deja de plantearlo de otra manera, regiones, por ejemplo, que han crecido mucho, la frontera, otra vez, Tijuana, Juárez, han crecido, han tenido tasas de crecimiento sorprendentes que llegan incluso al 10% en algunos años. Y sin embargo, el salario no se ajusta, se queda chiquito. Sí. ¿Cómo explicarlo? Mira, Ricardo, desde el punto de vista de la política económica, digamos que ya llevamos varias décadas diciendo que lo que va a crear empleos es la exportación. Y no hemos tenido una estrategia de consolidación de mercado interno. Los grandes países industrializados, de nuevo, Estados Unidos, Alemania, Japón, consolidaron un mercado interno. Es la frase de Henry Ford. Yo voy a hacer un automóvil que pueda ser comprado por el obrero que lo fabricó. Aquí en México le apostamos a el trabajo barato. Le apostamos a nuestra inserción en la economía es a través de la exportación, que está bien, pero eso tiene que ir acompasado con la creación de mercado interno. Y la creación de mercado interno es con salarios remuneradores, como dice la Constitución. Entonces, la política económica misma indujo un mercado interno flaco y el hecho de que vamos a firmar tratados de libre comercio con todos los países antes de consolidar nuestro propio mercado interno. La paradoja, después en la migración, la vimos con el hecho de que muchos mexicanos que tenían empleo se querían ir a Estados Unidos porque era un salario muy bajo y entonces la brecha salarial es tan grande. Se fueron a comprar un coche en Estados Unidos. Exactamente. Que dicen, me la rifo, aunque me vaya muy mal en la pasada y en el trayecto y me discriminen allá, de todas maneras voy a ver que mi trabajo vale más allá. Yo no sé si quieres completar la idea. Pues estoy totalmente de acuerdo, creo que nos ha faltado fortalecer el mercado interno y comentábamos en el corte, creo que también la baja productividad se debe a que en México nos ha faltado infraestructura, que ahora de alguna manera se está resolviendo con todos estos programas gubernamentales de aumento en infraestructura, pero son muchos factores los que explican el hecho de que la productividad sea baja y la productividad se relaciona directamente con los salarios. Entonces, en la medida en que apostemos por complementar al trabajo con capacitación, con capital, con infraestructura, vamos a ir viendo aumentos en los salarios. Hay siempre dificultad para conciliar el presente con el futuro. Esta serie de programas que estaba haciendo sobre México potencia mundial, a partir de una serie de argumentos, uno de ellos que dice que México va a hacerlo por su fuerza laboral, pero hoy tenemos lo contrario. Es decir, tenemos una fuerza laboral que no estamos utilizando y que puede entrar en crisis severa, senador. Sí. ¿Me ayuda a entender dónde estamos hoy con porque respecto además, nada despreciable esta fuerza laboral, porque hacen un gran esfuerzo. Los mexicanos somos muy chambeadores, y eso de que somos flojos, de veras que es... ¿Quién inventó eso? Bueno, no lo sé, pues es esa imagen, ¿no?, del típico que está con su sombrero recargado en un nopal dormido. Eso no es cierto. De todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, de todos, en el país que más horas hombre se trabaja al día, se trabaja o estudia al día, es en México. 10 horas en promedio.
Francia, ¿cuánto trae? Sin embargo, Estados bueno, Unidos. aquí tengo toda por ejemplo, en Bélgica, pues son aproximadamente 5 horas, Dinamarca 4 horas y media, Francia son también 4 horas y media, 5 horas, promedio efectivo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que en México trabajamos muchas horas, pero 4 de cada 10 horas no son remuneradas, es decir, no te las pagan. Son horas ineficientes. Es decir, aquí lo que estamos calculando es cuánto trabaja la gente, pero cuánto de ese trabajo es pagado. Y eso te lleva entonces a 2 conclusiones. La primera, que de esos mismos países de la OCDE, en el que menor productividad hay, es en México. En México, para decirlo en pocas palabras, se necesitan 5 mexicanos para hacer o producir lo que produce un irlandés, en términos de generación de riqueza. ¿Y por qué está asociado Productos esto? por persona. Productos por persona. Un Si tú irlandés dices, produce un X. mexicano produce 345,000 pesos al año, mientras que un irlandés produce 1,772,000 pesos también al año de producción. Entonces, ¿y por qué se da esto? Por lo mismo que decíamos de la informalidad. Porque nosotros tenemos al 60% de nuestra fuerza laboral, ¿sí? Más de 2/3 partes tenemos nuestra fuerza laboral en el sector comercio y servicios, que es donde menos capacitación hay y por lo menos donde menos productividad hay. Entonces, todo esto es un círculo vicioso. No produces, no te capacito, no produces, trabajas mucho, pero es ineficiente, no generamos la riqueza suficiente, somos básicamente micro, pequeñas empresas, no te puedo pagar más, no tienes dinero para gastar, el mercado interno no crece, ¿para qué produzco más si no va a haber quien me compre? De tal manera que esto es un verdadero círculo vicioso. Por eso la apuesta tiene que ser competitividad de la economía y productividad basada en la capacitación armonizada con el trabajo decente. Pero eso también nos remite a tu gran tema de la educación, la preparación, el invertir Sí, claro. en las personas. Eso es lo decisivo, el invertir en las personas. Porque ese mismo mexicano que produce solo 350, se va a Houston y ahí produce 3, 4 veces más. O sea, no es un problema genético. No lo es. No lo ¿verdad? es. Sí, Es no. un problema No. del entorno institucional, del complemento con el capital y con la tecnología y del hecho de que tú tengas un horizonte de movilidad social ascendente. O sea, que puedas subir un escalón. Mira, nosotros hicimos un estudio en el CIDE con los migrantes en Estados Unidos y una mujer en la villita en Chicago nos decía, las preguntas eran muy sencillas. ¿Por qué te viniste para acá? 1. 2, ¿cómo te ha ido? ¿Por qué te quedaste? Y 3, ¿qué ves hacia adelante? ¿Por qué me vine? Porque ganaba muy poquito. ¿Por qué me quedé? Porque aquí trabajo mucho y sí vale mi trabajo. A diferencia de allá que no vale mi trabajo. ¿Y por qué? ¿Y qué espero para el futuro? Mi hijo va a vivir mejor que yo. Y las 3 opiniones son irrefutables, son ciertas. Irrefutables. O sea, hay un horizonte. Digo, en Estados Unidos también hay una concentración creciente de la riqueza y del ingreso. Pero de todas maneras, hay un entramado institucional que dice, bueno, mira, este será gordo, alto, chaparro, moreno, blanco, lo que sea. Trabaja bien, le pago bien. ¿Cuántos mexicanos calculan que se han ido de 95 a la fecha? La población de origen mexicano en Estados Unidos es de aproximadamente 11.9 millones de personas. De primera generación. De primera generación. Si contamos los de primera, segunda y tercera generación, llegamos a 32 millones. O sea, 11 millones, déjenme plantearlo así. Si tuvieran un hijo cada uno, sí estamos hablando, y es difícil, es probable que sea más alta la tasa, porque estamos hablando de que hacia el 2020 y tantos va a ser 1/3 de la población mexicana viviendo allá. ¿Estoy en lo correcto? ¿Quién sabe? Porque también va a haber muchos más mexicanos. Que se van a... No, en general. Pero a ver, O sea, 2020, ¿cuántos mexicanos vamos a vivir aquí? ¿Cuántos mexicanos allá? A partir de esta migración intensiva. A mí se me hace difícil hacer algún cálculo. cálculo a futuro porque nadie de los migratólogos previó que iba a caer tanto la migración. Entonces es difícil decir, o sea, el CONAPO ha tenido problemas en hacer ese cálculo. Pero sí, es ese un dato cálculo. interesante. El 70% para el 2020 de nuestra población, 70% va a estar en edad de trabajar.
entre 14 y 64 años. El máximo, el clímax de nuestro bono demográfico, el 2020, 70% en edad de trabajar. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque toda esa gente después va para el retiro, con una expectativa de vida, por cierto, cada vez mayor. Y si no hay programas de pensión y jubilación dignas para toda esa gente y no le damos trabajo desde ahora para ahorrar al futuro, vamos a tener un problema de veras de cálculo actuarial bárbaro para el futuro. Bueno, pero a ver, el bono demográfico mexicano, la exportación de fuerza de trabajo hacia Estados Unidos se va a terminar ¿cuándo? 2025. Sí, 2020, 2024, sí. 2025, por ahí. Bueno, sin embargo, fíjate, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos dice, entre 2010 y 2030, 20 años, el 100% del incremento en el número de trabajadores en Estados Unidos, más allá del crecimiento natural de la población, es el crecimiento de la fuerza de trabajo en Estados Unidos, son todos inmigrantes. De esos inmigrantes, más o menos, y sobre todo si hablamos de trabajo no calificado, 2/3 partes vienen de la región de la CONCACAF. O sea, son México, Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana, otra parte del Caribe, Colombia. Y ese crecimiento de la fuerza de trabajo es el que le va a permitir a Estados Unidos ser más competitivo que Europa y más competitivo que Japón, incluso que China, ¿eh? Nuestra mano de obra. Nuestra mano de obra. Porque el envejecimiento de su población va a ser compensado con la entrada de trabajadores jóvenes que van a financiar el retiro y la jubilación de los estadounidenses. Déjenme hacerles una provocación ya para cerrar y oír sus conclusiones. Este país vive en la escuela, en la mesa, en las conversaciones de amigos, siempre dolido por haber perdido la mitad de su territorio. Yo creo que esa es una cosa que marca a México. Pues esta es la generación que va a perder, pues no sé si la mitad de su población, pero quizás sí 1/3. Y ni cuenta nos estamos dando de que nos va a volver a pasar en el 21 lo que nos pasó en el 19, nada más que ahora no con el territorio, sino con la población. Y nada nos hace reaccionar. Los convoco a conclusiones, senador. Yo sí creo, yo retomo el tema de la migración con Canadá. Yo sí creo que hay esquemas de trabajo temporal y a veces permanente, pero siempre sobre la base de una migración ordenada, legal y segura. Donde los Estados Unidos entiendan, primero, que si somos el mercado de comercio más grande del mundo, el de América del Norte, no solamente tienen que ser mercancías, bienes y servicios, sino también personas, pero con un trato nacional digno y no discriminatorio, donde se valore por igual el trabajo, si es de un mexicano, estadounidense o de un canadiense, y en consecuencia se le dé esa oportunidad para poderse reunir con su familia. Parte del estudio que estábamos analizando es que puedas reunir a tu familia las veces que sea necesario y como quieras, pero siempre sobre una base de certidumbre. Si los Estados Unidos entienden que este es el nombre del juego, la cooperación, el respeto mutuo y que a todos nos conviene aprovechar la fuerza de trabajo de México, no tiene por qué ser una mala noticia. Simplemente estamos expandiendo nuestro mercado más allá de las fronteras, como en otros continentes como el europeo. Carlos, tomando lo que dice Javier Lozano sobre los programas de trabajo temporal, yo me quiero mover a otra arena, que es el hecho de que la reforma migratoria que se está discutiendo ahora, se va a discutir en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, deberá tener un componente de acceder a la residencia permanente o a la ciudadanía. Porque los programas de trabajo temporal tienen una función, tienen un nicho, ¿no? Pero la reforma migratoria que ya aprobó el Senado estadounidense sí tiene un componente de solicitar la residencia permanente. Claro, es una lista de espera larguísima de 13 años. Hacia la ciudadanía. Porque el riesgo es de que si tú te quedas solo en la contratación de brazos, creas una infraclase, creas una clase que no tiene derechos. Es decir, no tienes seres humanos, sino solamente brazos. No, por eso hay que legales. exigir el trato nacional. Claro. Yo retomaría la idea de fortalecer el mercado interno. Creo que no podemos decir que vamos a perder a toda
esa población porque nunca habíamos visto esta caída en la migración como la tenemos ahora y no sabemos qué va a pasar. La economía de Estados Unidos seguramente se va a recuperar, pero estos cambios demográficos en México, el hecho de que la población esté envejeciendo, nos hace prever que la migración no vaya a aumentar como estaba creciendo en el pasado. Entonces, creo que sí, el gobierno tiene una responsabilidad muy fuerte en el fortalecimiento del mercado interno, en la creación de empleos, y todas estas reformas que estamos viendo creo que van encaminadas hacia eso, pero hay que ser muy conscientes de que que la población no caiga en pobreza depende de todas estas políticas gubernamentales. Y no solo de subsidios. Exacto. Hay programas que al cerrarlos me generan desesperanza. Este es uno de ellos. ¿No? ¿Por qué? Que es uno de los temas más serios, más importantes, la creación de empleos bien remunerados, bien pertrechados en nuestro país, independientemente de lo que pase en Estados Unidos. Y por otro lado está claro que hay un trabajo de cabildeo de aquel lado para transformar el paradigma regional. Estos dos temas no se ven con solución inmediata y en ese sentido es como fundamento la desesperanza. Y al mismo tiempo me voy mucho mejor informado. Gracias por su inteligencia puesta en esta mesa, gracias por lo que nos han permitido ilustrar un debate tan difícil, tan complejo. Nos vemos la próxima semana aquí en 11 TV México, mismo horario. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.